Gustosos se encuentren en esta segunda parte de nuestra disertación sobre el homicidio calificado en el ordenamiento penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta disertación está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial, y al público en general. Estoy transmitiendo esto en noviembre de 2021, clases estas que se pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte. Continuamos con el análisis del homicidio dentro del ordenamiento penal venezolano, pero esta vez concretado al homicidio calificado tal cual se establece en el artículo 406 del Código Penal. Reitero la buena doctrina que se deriva de este texto de este autor colombiano, Jesús Orlando Gómez López, el homicidio. Y ya en la sesión anterior habíamos analizado alguna jurisprudencia sobre el homicidio intencional. Habíamos dicho entonces que esta calificante del homicidio como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal frente al tipo base escrito en el artículo 405 se ve calificado en el artículo 406 por circunstancias. Esas circunstancias son variadas. Una es la alevosía, actuar a traición o sobreseguro. La descripción de la alevosía, la explicación casi semánticamente de lo que quiere decir, está descrito en el 77.1 del Código Penal. Recuerda que el 77 del Código Penal encierra las agravantes genéricas para cualquier delito. Allí está la alevosía en el numeral primero. Actuar a traición o sobreseguro. En disertaciones anteriores ya he hablado con respecto a ese concepto. Quien actúa con alevosía sabe de la escasa defendibilidad de parte de la víctima. Sabe que es muy escasa, que es muy precaria esa posibilidad. Traición o sobreseguro. Es decir, hay un dominio del riesgo extremo, absoluto, para la eficiencia de ese homicidio, lo cual no debe ser confundido con la premeditación, que no está presente en el homicidio calificado del artículo 406, pero que sí está presente en las agravantes genéricas del artículo 77 del Código Penal. Vean esto. Aquí está la solapa del saco y aquí está la solapa de la camisa. No puede haber un doble solapamiento de circunstancias modificativas. Es decir, que tú entiendas que como el delito se realizó por alevosía, el homicidio, y la alevosía está presente en el 77 del Código Penal, entonces a esa pena que va de 20 a 25 años para el homicidio calificado contenido en el numeral primero, siendo su término medio obviamente de, como lo establecí acá, pues de 23 años, ¿ok? Perdón, de 15 a 20 años de prisión en el 406. Nótese que es superior el límite inferior del homicidio intencional, que es de 12 años, y el límite superior, que es de 18. Aquí es de 15 a 20. Entonces, por lo tanto, en ese término medio estaríamos hablando de 17 años y 6 meses. Y que por lo tanto, al haber una circunstancia que ya está descrita
En el 77 del Código Penal debemos acudir al límite superior, ¿no? Bueno, si la circunstancia ya está presente en el propio subtipo, no puede existir el doble agravamiento de la situación, el doble solapamiento, porque ya está subsumida la circunstancia en el propio subtipo. Y por razón de orden público, dosimetría penal, artículo 37 del Código Penal. Muchas han sido las decisiones del Tribunal Supremo, del máximo tribunal, sobre que la dosimetría penal, acudir al término medio, es exigible por razón de orden público, salvo circunstancias extremas decididas por la jurisprudencia, en la cual no se acudiría a ese término medio, sino que se iría al límite inferior o al límite superior, pero salvo excepcionales circunstancias, la dosimetría, como circunstancia de orden público, exige la aplicación siempre o casi siempre de ese término medio. Entonces, estábamos hablando que fuera de las hipótesis de veneno, incendio o sumersión, se habla también del homicidio calamitoso, es decir, un homicidio, matar a alguien aprovechando las circunstancias creadas por el mismo agente o no, que se derivan de una calamidad pública, que son las hipótesis del título séptimo del libro segundo del Código Penal. El 357, dentro de esas calamidades, habla de quien en una vía de circulación realice cualquier acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro. Entonces sería un siniestro en una vía pública, queriendo obstaculizar esa vía pública, pero aprovechándose de esa obstaculización aquí para matar a alguien. De nuevo, la misma hipótesis. Se pudiera dar un problema de concurso. Uno, por aflicción de un bien jurídico distinto a la vida, las comunicaciones, la propiedad, y dos, por afligir la propia vida, siendo obviamente el delito de mayor significación que atrae la pena del delito de menor significación, el homicidio. ¿Ok? No estaríamos dentro de un supuesto de concurso ideal, puesto que se ha afligido el bien de otro, distinto a la vida. Cualquiera que dañe las vías férreas u otro objeto y aparejos destinados a su servicio y como consecuencia de dañar la vía férrea, violación, afectación de ese bien jurídico y concreción de ese delito, el que describe el 358, y ahora se sumaría el aprovechamiento de ese daño para causar el homicidio. Cualquiera que por negligencia, dice el 359, o impericia de su arte o profesión, inobservancia de instrucciones, hubiere preparado el peligro de una catástrofe en vía férrea. En el caso venezolano, bueno, estaríamos hablando del metro u otras vías férreas que pudieran estar existiendo en el país, lo cual yo desconozco. Por ejemplo, el metro de Maracaibo, que todavía existe. Resultados electorales que a lo mejor potencian ese metro de Maracaibo. Fíjate que en ese caso se habla de una negligencia. De nuevo, repito, puede ser que el responsable negligente o el responsable culposo, culpabilidad culposa, también esté causando de forma negligente la muerte del otro. Porque no solamente está causando el desastre ferroviario por negligencia, sino que no ha tenido el tino de socorrer a la vida de los otros, etcétera, por vía de negligencia o imprudencia, y ha causado ese homicidio culposo. Pero pudiera ser que por negligencia causó el desastre ferroviario o de la vía férrea, y ahora le renace otro propósito, le renace una voluntad subsiguiente, un dolo ulterior para causarle la muerte del otro, con lo cual
a nivel de prueba, a nivel procesal, sería como muy cuesta arriba, ¿verdad? Poder hablar de esa doble conformación de su culpabilidad, porque, mis estimados, lo que no puede hablar es de una mixtura entre dolo y culpa. Es decir, que en una conducta se está actuando negligentemente y se está actuando dolosamente. Se excluyen. Agua y vinagre se excluyen definitivamente, porque aquí hay un propósito de aflicción, hay un albedrío que se incumple y por ello se justifica la sanción del delito doloso, y en el otro caso, en la culpabilidad culposa, hay una exigencia de deberes de cuidado que se omiten. Entonces, digamos, la relación subjetiva es distinta. El 360, quien produzca daño a los puertos, se asume como un daño intencional y como consecuencia de ese daño a los puertos se causa un homicidio. El que ilegalmente tale o roce los montes donde existan vertientes que provean de agua a las poblaciones, de alguna forma ello parcialmente derogado por la ley penal del ambiente, en el cual se establece el daño de los efluentes y afluentes líquidos. El que corrompiendo o envenenando las aguas potables de uso público, bueno, yo creo que aquí definitivamente no solamente es el tema de la contaminación de las aguas, sino que el propósito mortal estaría casi a la vuelta de la esquina, pero alguien pudiera decir, bueno, no, se contamina, pero puede ser humanamente solventada la situación sin que ello causara la muerte. El problema es que se objetiviza el resultado de muerte como consecuencia de esa calamidad. Bueno, mis estimados, entonces, fuera de las hipótesis de veneno, incendio, sumersión o el delito calamitoso, interesante lo que nos reseña o como lo divide el maestro Grisanti Aveledo en su manual de Derecho Penal, esas circunstancias para la realización de ese homicidio calificado. ¿Ok? Incendio, entonces nos dice Grisanti Aveledo, que debe haber la intención como agravante porque causa sufrimiento a la víctima. Veneno es el típico ejemplo de premeditación en pequeñas cantidades, planificado con anterioridad. Sumersión, para abordar también las otras hipótesis vinculadas al homicidio calificado, escritos en los otros numerales del artículo 406, que ya no atienden tanto a la circunstancia, sino a la calificación de la víctima. Entonces, conforme a la doctrina, estaríamos hablando de tres hipótesis en atención a lo que se llama homicidio vincular, porque hay un vínculo entre victimario y víctima. Y esas tres hipótesis que se manejan en el 406 aluden al parricidio, aluden a el conyugicidio y ayudan al filicidio. No confundir con fraticidio, que se trata de matar al hermano. Aquí se trata de un descendiente matando a un ascendiente. Padre, abuelo, abuela. En el parricidio. Ahora, igualdad de género, también podríamos hablar de matricidio. Pero también el filicidio del hijo que ya nació, ese hijo que ya nació, entonces ser matado por un ascendiente que mata a un descendiente.
Entonces, el filicidio. Y en el conyugicidio estaríamos hablando de dos hipótesis. El marido que mata a la esposa, no hablé de la concubina, ni estoy hablando del concubino, a la esposa, el concepto de matrimonio en pauta civil, interpretación restrictiva del derecho penal. Matando a esa esposa, denominado ella uxoricidio del viejo derecho romano, o la esposa matando al marido, viricidio dentro de las dos modalidades. Es obvio asumir que mucho más allá, yo quiero que se me entienda bien, mucho más allá que el móvil sea un móvil afectivo, es decir, un móvil que pudiera estar vinculado a la relación de padre e hijo, de nieto, abuelo o de esposos, debe haber el conocimiento de la condición parental. Es decir, dentro de ese dolo ha de manejarse el exacto conocimiento de que se está matando a un ascendiente, a un descendiente, a un cónyuge. Más allá, me explico, más allá del móvil, de si es por una razón vinculada al ámbito de la desaveniencia conyugal o al ámbito de la desaveniencia familiar, parental. Tener conocimiento de, por lo tanto, las hipótesis vinculadas a la muerte negligente de un padre, de un hijo, de un esposo, no se ubicaría en el ámbito del homicidio calificado. Fue simplemente un problema de negligencia, de impericia o de imprudencia, incumplimiento del objetivo de deber de cuidado. Es decir, el homicidio calificado, que es calificado por el tipo de víctima, no se califica en función del resultado exclusivo, sino que hay que analizarse el aspecto subjetivo, el aspecto de la culpabilidad. De nuevo, repito, uno, en la existencia de un móvil vinculado a la propia relación vincular parental y también la objetivización del conocimiento de que se está matando con esa intención a un familiar. Entonces, Grisanti lo reafirma. Parricidio, descendiente mata a ascendiente, padre, madre, abuelo, abuela. Debe ser ascendiente legítimo, natural o jurídico. Por ejemplo, adopción. Y aquí hay cierta doctrina que no aceptara, ¿verdad? El parricidio o el matricidio en función de la diferenciación en la adopción. Adopción simple, adopción plena. Yo creo que definitivamente con la configuración de la adopción se está creando un estado civil y la noción de la condición parental es obvia a partir de la realización de actos que procuran el que sea considerado alguien hijo de otro y que se asuma como padre del otro. Y por lo tanto, ello de alguna forma, el asumir actos previos en función de ello, ya de alguna forma objetiviza el conocimiento por lo menos de quién es quien se está matando. Entonces, dice Grisanti, intención, se debe conocer que es ascendiente, así que no se le puede acusar de parricidio si el sujeto activo no tenía conocimiento de su ascendencia. Puede llevar tentativa y frustración perfectamente como delito de resultado. Tentativa y frustración. Entonces, en el caso de la tentativa, la inidoneidad esencial del propio medio, que no logró concretar el hecho. En el caso de la frustración,
circunstancias independientes de la voluntad que escapan de la concreción querida de matar a un familiar por razón de. Tanto el sujeto activo como el pasivo son calificados, obviamente, porque no son cualquiera. Ha de darse esa relación parental. En el caso del filicidio, ascendiente mata al descendiente, hijo, hija, nieto, nieta. Debe ser descendiente legítimo o natural. De nuevo, la misma consideración que hice con respecto al parricidio. El adoptado, intención, se debe conocer que es descendiente, así que no se le puede acusar de filicidio si el sujeto activo no tenía conocimiento de su descendencia, admite tentativa y frustración como delito de resultado. Tanto el sujeto activo como el pasivo son calificados. Y en lo que atañe al uxoricidio, sería dentro de la noción de conyugicidio, uxoricidio, asesinato de la esposa por parte del marido. El uxoricidio en la mayoría de los casos, nos dice Grisanti, tiene como determinante los celos. Por lo tanto, ahí entraríamos en un problema de haberlo, del llamado delito emocional, que no releva responsabilidad penal, pero que sí podríamos estar en la hipótesis de el arrebato o intenso dolor descrito en el artículo 67 del Código Penal. No releva responsabilidad penal. Ya te estoy diciendo de entrada que aquella norma que de alguna forma excluía responsabilidad penal en el llamado homicidio por honor, ya fue anulada por la vieja Corte Suprema de Justicia en el año 1980, lo cual nulidad que reafirmó el Tribunal Supremo de Justicia a partir de 2000, y que por lo tanto mal pudieras entender que se encuentra vigente ese homicidio por honor vinculado a la todavía errónea ubicación dentro del Código Penal. Aquí obviamente, mis estimados, toda esta explicación que yo estoy abordando es una explicación clásica, ortodoxa, de ilicitud penal ortodoxa, quedándome exclusivamente en el Código Penal, porque ya muchos de ustedes se han paseado por la idea que ese padre que está matando a una hija estaría incurriendo en femicidio, o que ese hijo que está matando a una madre o a una abuela estaría incurriendo en femicidio, o que ese esposo que está matando a su esposa estaría incurriendo en femicidio. Es decir, hay como un rasguño importante, fuerte, de los supuestos que están descritos en la calificación de la víctima para el homicidio calificado, si lo que hay detrás del asunto es el irrespeto del género femenino. Entonces, es decir, si la circunstancia está vinculada al irrespeto de género, entonces nos salimos del ámbito de ese homicidio calificado que está dentro del Código Penal para empezar a describir esa conducta, a tipificar esa conducta en las pautas de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Quedaría permanente dentro del Código Penal cuando no haya un tema de irrespeto de género. Es decir, cuando el hijo esté matando al padre, o el padre esté matando al hijo, o el hijo esté matando al abuelo, o el abuelo esté matando al nieto.
ambos hombres. Entonces, esa consideración de respeto de género nos ubicaría en el ámbito del femicidio, con lo cual tendríamos una disertación adicional. Pero aquí yo quiero ubicarme ya, quedarme en la perspectiva clásica de ese parricidio como un delito pluriofensivo. Es decir, hay cierta doctrina que niega que la conducta parricida revele una mayor peligrosidad. Si asumimos que el derecho penal es un derecho penal del acto y que por lo tanto la noción de peligrosidad no es un concepto graduable. Es decir, que no sería más peligroso el parricida matando al padre o al abuelo que cualquier homicidio. Es decir, esa doctrina asume la idea que el derecho no puede estar valorando elementos tan abstractos como el afecto o el amor, que debería concretarse más bien al tema de la causa que origina el resultado y la simple noción de la voluntad. El problema es que no es el amor, no es el afecto lo que estaría allí también protegiéndose, sino, bueno, obligaciones que se derivan de, por ejemplo, el Código Civil. Es decir, el Código Civil, hablándonos, por ejemplo, de la obligación de mantenimiento, de la obligación de respeto, de padre con respecto a hijo, o de hijo con respecto al padre, ¿ok? Bajo esas pautas, en atención a una protección familiar, bien sea tanto descritos en el Código Civil como descritos en la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente, en el caso de que se estuviera matando a un menor de edad. Entonces, obviamente que no es un problema de afecto o de amor, sino de pautas de exigibilidad que se plasman en un ámbito legal, ¿ok? Aunque por ahí se dice que el amor no se decreta. Entonces, en sí, ese parricidio, de la misma forma que lo sería el filicidio, es un delito pluriofensivo, porque no es solamente el tema de la vida, sino que también se estaría ubicando la protección de bienes de convivencia familiar que han surgido de leyes de regulación de ese núcleo fundamental de la sociedad que es la familia. Es decir, deberes especiales que surgirían de esas pautas. Hay problemas que pudieran estar presentes frente al delito de parricidio. Se me ocurre por ahora dos, ¿ok? Uno más o menos lo planteé, que es el tema de aceptarlo frente a una relación adoptiva. Si el adoptado mata a su padre, a su padre que lo adoptó, teniendo esa noción, bueno, obviamente estaría cometiendo un homicidio calificado. Pero ¿qué pasa si el que ya fue adoptado mata a su padre biológico? Bueno, esa doctrina, la cual yo comparto, nos ubicaría en el ámbito del homicidio intencional. Es decir, no calificar esa conducta, porque ya se ha derivado un nexo jurídico, aunque fuese una ficción jurídica, la adopción, pero ficción jurídica que revela derechos, obligaciones y que se asume en pauta de ley como una circunstancia que se estructuraliza, que no se visualiza en función coyuntural, aun cuando pudiera existir algunas posibilidades de repudios de la adopción. Con respecto al llamado parricidio por omisión, ¿ok? O filicidio también por omisión. Bueno, desatender las pautas de cuidado frente a un hijo. No fue que un acto proactivo lo condujo a la muerte, sino por mi mal manutención o por la ausencia de manutención del cuidado.
progresivamente, lo cual obviamente confirma la existencia del homicidio calificado o del hijo que de alguna forma desatiende a padres, abuelos en geriátricos sin asumir un debido cuidado. Entonces, el tema del dominio del riesgo se plasma a partir del consentimiento que se adopta. Es decir, los que de alguna forma están cuidando a un anciano, ya de alguna forma han asumido ese dominio de protección que asume el hijo. Oye, pero si de forma constante se le está indicando al hijo a través de llamadas que sufre una enfermedad que aquí no puede ser tratado y que por favor se lo lleve, estaríamos ciertamente en una circunstancia de la posibilidad de un parricidio por omisión, asumiéndose en el caso en concreto las pautas de incumplimiento a partir de un contrato que debe suscribirse entre quien deja a personas de la tercera edad en un ámbito de protección geriátrico. El magnicidio es la otra hipótesis que se maneja en el 406. Se comete contra la figura del presidente de la República o jefe de Estado o de quien ejerza sus funciones, por ejemplo, el vicepresidente ejecutivo en casos especiales o cuando la presidencia la asume el presidente de la Asamblea Nacional en circunstancias especiales. Obviamente estamos hablando del magnicidio del presidente de la República cometido en el ámbito nacional, no de matar a otro presidente de otra república en el ámbito nacional. Estaríamos hablando de matar al presidente de la república, que como ustedes bien saben se denomina República Bolivariana de Venezuela. Lo mismo que expresábamos con respecto al tema de las calificantes del tipo de víctima. En ese dolo debe estar presente la noción de que se está matando al presidente de la República y debe haber un dolo vinculado a una relación de contenido político, a un tipo de propósito ubicado en el ámbito de lo político, con lo cual obviamente este tipo de delito está muy cercano a algunos de los que están descritos en el título primero del libro segundo del Código Penal: sedición, traición a la patria, atentado contra la forma republicana. El tema del magnicidio en Venezuela es de vieja data. Para no querernos ubicar en el ámbito, por ejemplo, de la conformación de Venezuela en la Gran Colombia, en aquel momento del atentado contra el Libertador, hacia finales de los años del 1820, otras hipótesis, como por ejemplo la que de alguna forma contra Matías Carrasco arguía Antonio Guzmán Blanco. No hubo en el caso de la muerte del hermano de Juan Vicente Gómez en Miraflores, porque se sabía que el general Gómez, Juan Vicente Gómez, no estaba allí, estaba en Maracay, pero realmente lo empezamos a visualizar con aquel miembro de la Junta que tomó el poder, defenestrando al maestro Rómulo Gallegos, y Carlos Delgado Chalbó en ese magnicidio, formando él parte de esa junta de gobierno conjuntamente con Marcos Evangelista Pérez Jiménez. El atentado o el magnicidio contra el presidente Rómulo Betancourt
realizado a comienzos de los años 60 en los próceres, Caracas, el sector Los Próceres de Caracas, que fue auspiciado por una nación extranjera, por República Dominicana. Como se dan cuenta, los responsables materiales vinculados al ámbito de los delitos descritos también en el título primero del libro segundo del Código Penal. Y en los últimos años, en las últimas décadas, bueno, los tribunales han conocido también imputaciones y acusaciones por parte del Ministerio Público en materia de magnicidio, que no voy a incurrir en la expresión de supuesto, pero lo cierto es que hasta ahora no ha habido todavía una condena por esa hipótesis que se manejan en las últimas décadas, pero que han sido imputadas y acusadas. Bueno, y el tema lo ha desarrollado tanto la Sala Constitucional como la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Obviamente que la condición de querer matar al presidente de la República califica la conducta en función de una mayor pena. El sujeto activo es indiferente. El sujeto pasivo, obviamente, se cualifica o califica siendo el presidente de la República. Y como delito de resultado, puede llevar a la tentativa y a la frustración. Fíjense, vamos a hablar de alguna jurisprudencia vinculado a lo que acabamos de analizar. La 159 de mayo del 04 de la Sala de Casación Penal nos indica que el delito de homicidio calificado por medio de incendio requiere el dolo directo al utilizar el incendio en forma directa para buscar el resultado previsto y querido para cometer dicho ilícito. Es decir, no habría formas indirectas de causar ese homicidio calificado. En la 564 del año 2002, cuando el juez estime probado el delito de homicidio calificado, debe señalar de cuál de las circunstancias calificantes se trate. Igualmente debe expresar clara y determinadamente los hechos que considera probado. Es decir, no basta una nominación genérica del asunto. ¿Ok? En la 186, frente al tema de motivos fútiles o innobles, también como calificantes, de la cual poco hemos hablado, nos dice esa sentencia que no basta la simple mención, que ha de determinarse el carácter psíquico frente a la futilidad en la realización de ese delito. Luego hablaremos en la próxima sesión del homicidio en ocasión de la comisión de delitos contra la propiedad. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.